Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Recibimos al defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación y recibirme. De verdad es un placer estar acá. Qué bueno que esté aquí. Nosotros hemos dado mucho seguimiento a la situación de unos peregrinos, los campesinos del Ceibo, que de hecho materializaron una protesta que fue tuvo mucha visibilidad en el pasado gobierno y que todavía siguen teniendo dificultades en el Ceibo. De hecho, recientemente hubo una situación que podía desembocar en tragedia y se evitó, pero están en unas tierras que siguen en disputa. Esta semana recibimos dos comunicados. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo originó dos documentos y vamos a verlo. Por un lado, le responde al sacerdote que está ahí junto con los campesinos, el sacerdote Miguel Ángel Gullón, y por otro lado, un oficio destinado al defensor público, mediante la cual le pide a usted la intersección con respecto a estas tierras. Dice que hoy hay un informe del IAD con respecto a las tierras y que el gobierno está haciendo como una especie de propuesta. No me queda clara la propuesta en este documento, es una carta y refiere a algún tipo de informe que no sé si usted ya tendrá. Me gustaría saber en qué va ese proceso. Usted ha recibido estas comunicaciones. Sí, bueno, empezamos más caliente que la caldera de Punta Catalina. Miren, ciertamente el Poder Ejecutivo se acercó al defensor del pueblo, como en anteriores ocasiones, lo cual agradezco tener la confianza para que nosotros interviniéramos en la situación que está pasando en el Ceibo, específicamente con los campesinos que usted bien significa. Ahora, como es costumbre, nosotros por el principio de la neutralidad tenemos que ver ambas posiciones. La documentación que llegó fue una carta del consultor jurídico, usted bien lo dice, una comunicación del IAD, hay una documentación adicional que nosotros tenemos que recabar porque nosotros no podemos ver la otra parte sin estar debidamente edificados. Por igual tenemos que hacer contacto con el grupo encabezado, bueno, encabezado no, sino nucleado alrededor del padre, allá en el Ceibo, para un poco ver ambas posiciones y ver en qué momento o de qué manera se puede mediar. El rol del defensor del pueblo en esta situación es buscar un advenimiento para generar con eso una reducción de la conflictividad que se ha dado. Incluso en Semana Santa sé que hubo una situación bien difícil y usted mismo intervino, el obispo Castro también ha sido un garante de que se busque una solución y el padre ha jugado un rol fruto de la situación de los terrenos. Como es una responsabilidad, nosotros hemos creado en la institución una unidad de investigación, aparte adicional a la atención al ciudadano, investigación, notificación y litigio. En la unidad perteneciente a la Secretaría General de Investigación está haciendo el levantamiento y una vez ya edificado, entonces contactaríamos la otra parte para entonces ya poder tener una matriz de dónde están los puntos para poder buscar un advenimiento que sea de sanidad para todas las partes y se respeten los derechos. Básicamente en mi cuenta de Twitter daba la voz de alerta porque había una situación de que parecía que iba un grupo de personas armadas, los campesinos estaban solos y de hecho estaba la policía cuando ellos llegaron, sí, y eso evitó un enfrentamiento. El informe del IAD, que ¿establece alguna determinación sobre esas tierras? Sobre las tierras en particular no, doña Edith. Habla de unas parcelas que están en disposición para poder ser usadas en un proceso de mediación. Por eso yo digo, por un tema de respeto. O sea, que lo que le está sugiriendo el gobierno es que trasladarlos. Ahora, el documento que tengo, lo que está planteando es disponibilidad de tierras. Por eso, no estudia la tierra en sí. Por eso hay una investigación de parte de nosotros, desde el punto de vista del registro catastral, y lo que tiene que ver justamente con la tenencia de la tierra y la propiedad, porque estamos hablando de un terreno bien amplio. Y usted sabe la cantidad de tareas que está involucrado, prácticamente más de 10.000. Hablan hasta de 20.000, no está como sí, claro. Las cantidades, entonces, sí. Y mire, y se lo digo porque pasó el año pasado hubo una mediación que salió a bien, que fue en el Campamento Libertad, que era en el sur del país. Yo sé que usted tuvo contacto y fue relacionado con unas tierras que se usan para la parte azucarera. Fue una mediación que se hizo y los campesinos recibieron en total todas las 400 o 500 tareas y las familias fueron realmente compensadas. Sí queda pendiente un tema de agua, pero se hizo una mediación que fue exitosa y humildemente lo que queremos es un poco edificarnos completamente para saber hasta qué punto llegar.
porque las dos partes tienen que tener alguna posición que se pueda unir, pero la mediación depende de las partes. Entonces, independientemente de que estamos jugando un rol de mediación, también tenemos que hacer un informe independiente similar a lo que hicimos con las personas que fallecieron en los destacamentos el año pasado, tanto en Ocoa, aquí en la capital y en Santiago. ¿Qué se hizo ahí? Nosotros hicimos la fiscalización correspondiente a través de la primera adjunta, visitó los destacamentos y emitimos en rueda de prensa un informe independiente de lo que había pasado en cada uno de los destacamentos, porque fueron 3 sucesos diferentes. Lo que pasa es que se dio en un marco del tiempo que todo se sumó. El de Ocoa tenía unas características toxicológicas diferentes al de la capital, que tenía unas características psiquiátricas diferentes. El caso de David. Y el de Santiago sí hubo una situación relacionada con la Policía Nacional, pero los dos primeros es parte de la crítica del Defensor del Pueblo a la actualización del manual de fuerza, porque el uso desmedido de la misma lo que crea son este tipo de situación. Los dos primeros casos, tanto Ocoa como Santo Domingo, no debieron llegar al destacamento. Debieron tratarse bajo una modalidad diferente al nivel de fuerza que se utilizó. ¿Y qué respuesta le dieron a usted? No, en el caso de Santiago está procesado el policía. Sí. Y en el de Santo Domingo también. También, pero fíjate, si se hubiese hecho una administración del uso de fuerza bajo un manual actualizado, exacto, no llegan a los destacamentos. Porque si tu familia llama por una situación de sustancia controlada, que tú tienes una adicción, ¿por qué tú tienes que ir a un destacamento? Se supone que tú tienes que ir a un hospital. Y a darle palo. Para... Sí, porque lo que pasa es que entra también el tema de las crisis. Cuando tú necesitas tu sustancia, no la tienes, ya tú entras en una crisis. Pero todo el mundo sabe que la respuesta no es palo. Sí. Totalmente, no, y estamos de acuerdo. Y fíjate que por eso el defensor hace un informe independiente que es el que genera o concatena una serie de acontecimientos dentro de la misma provincia, baja la tensión, pero también se le informa a la policía que está desactualizado su manual de uso de fuerza. Hay otro informe. Y perdóname, ¿sí? Fíjate que el manual de uso de fuerza no tiene componentes toxicológicos, o sea, de adicción, pero tampoco de situaciones psiquiátricas. Y eso ha sido dos críticas muy fuertes a la actualización que se está haciendo a través de la reforma de la policía, que nosotros lo hemos mandado de manera formal para mantener la coherencia con el discurso que hemos venido haciendo. Hay otro informe también, ahora que usted trae este tema de destacamentos y demás, que tiene que ver con las cárceles. Y vimos, por ejemplo, cómo en algunas cárceles hay personas que tienen problemas graves de salud, que literalmente están ahí echados a su suerte, también con el tema de las enfermedades mentales y demás. Desde la Defensoría, desde el Defensor del Pueblo, ¿cómo acogen ustedes este informe y qué acciones van a implementar al respecto? Mira, nosotros en República Dominicana hemos jugado a la irresponsabilidad, porque nos olvidamos que hay 27.000 personas en recintos que fueron creados para quizás 16.000. O sea, la sobrepoblación en República Dominicana alcanza casi un 60%. Cuando tú le sumas la medida de coerción basada en prisión preventiva a un 57%, es un tema de que los operadores del sistema no están conscientes de lo que están creando. El defensor hizo un levantamiento de todas las cárceles del país, 27.000 reclusos, 42 recintos, a través de un acuerdo con la Dirección de Prisiones y el CIUBEN. Y te dirán, ¿por qué el CIUBEN? Pues ellos tienen tabletas y tienen los encuestadores. Entonces, es un tema también de eficiencia interna, de poder apoyarse de instituciones del Estado que tienen el know-how. Ese levantamiento está listo, incluso los dashboards están preparados, pero por conversaciones con una antropóloga que tú conoces muy bien, doña Tajira Vargas, quisimos basar, aparte de lo cuantitativo, en lo cualitativo, y se va a iniciar un proceso de entrevistas a profundidad para ver otro tipo de caracterización, similar a la que yo pude apreciar en México. Entrevistas a profundidad con los privados de libertad, para ver no solamente una característica, unos perfiles psicológicos, sociales, económicos y demás, del tipo de crimen que cometen. Eso es una faceta que es interesantísimo para políticas públicas de criminalidad. Ahora, hay un trasfondo humano que tiene que significar esos informes que va a empezar a emitir el Defensor del Pueblo en una serie de boletines. Por eso la experiencia de un antropólogo de ese nivel le permite darle un mayor alcance a la información. ¿Por qué? Porque el defensor el año pasado viene planteando que tenemos que generar un escenario donde los indultos sean parte del día a día, adicional a la operación del sistema. Con mucho cuidado porque aquí los indultos sí, se prostituyeron. pueden prestar para... Y quitando una serie de situaciones, por ejemplo, drogas, imposible. Asesinatos, imposible. O sea, hay crímenes. Pero también el tema de los enfermos mentales. Por ejemplo, ese informe tiene un hombre desnudo. En portada. No, entonces voy a lo siguiente. Ese informe de defensa pública, con lo cual incluso nosotros trabajamos el cierre de una carcelita, Santo Domingo Oeste. Que sigue abierta. Pero nosotros sometimos incluso, hay una sentencia de un juez.
Es increíble. Esa carcelita cerrándola. tiene muchas Y sigue historias. abierta y siguen Incluso- extorsionando gente. Sí. Sí, pero comentario. Sí. Ese sábado que fuimos a fiscalizar, aparecieron 43 resoluciones, un sábado al mediodía. ¿Dónde estaban? En una gaveta. ¿Cuánto pagaban los presos para estar de la cárcel general, que tenía 200, a una que nada más tenía 15? 1.500 pesos diarios. Por eso es que con Defensa Pública hacemos un recurso Se llama la carcelita de Mano de Guayabo. Mano Guayabo. ¿Y cómo es posible? Yo recuerdo, usted fue, Sí. alertó, y eso No, estuvo en todos y los aparecieron periódicos. 43 resoluciones y en ese momento se distribuyeron en diferentes Pero ahí, cárceles. ahí eso es un negocio horrible. y sigue operando porque hemos recibido... ¿Qué Pero pasó peor, con esto? doña Edith, peor. El juez emitió una sentencia y el Ministerio Público la está apelando. ¿Cómo va a ser? ¿Qué ¿Cómo decía el va a juez? ser? Que hay que cerrarla porque Y el Ministerio Público quiere que siga funcionando la cárcel. está debajo de un destacamento, para que la gente entienda. O sea, porque Sí. hay- Explíquele cómo la carcelita hay- cómo hay- es. no, porque gracias a Dios, por lo menos, yo trato de mantenerme 4 o 5 días en el terreno. Entonces, está un destacamento a nivel de calle. Esa es la carcelita de Mano Guayabo. Debajo hay un sótano. En ese sótano usted tiene la celda grande que se creó para los privados de libertad, pero entonces hay una celdita pequeña. En esa celdita pequeña, tú tienes ahí, vamos a llamarlo VIP, que tiene su costo. Que tiene todo Su tiene un costo ahí. Entonces, el perímetro, ¿qué tiene? Una cañada. O sea, imagínate cuando sube el agua, que esa cañada se rebosa, revoltea. ¿qué está pasando allá adentro? En ese sótano que no tiene ventilación adecuada. Alguna. Entonces el Ninguna Ministerio adecuada. Público... No. Alguna. Cuando yo me metí allá adentro, yo le puedo decir que yo me mantuve como media hora, 45 minutos entre la llamadera para tratar de conseguir las resoluciones y yo salí empapado como si hubiese jugado basquetbol. Wow. Y no juego. Y ahí Y no tiene se tortura. ventilación, ni luz, No ni tiene. nada por... Sí tiene iluminación, pero volvemos al mismo punto. Cuando tú lo analizas en términos del sistema, Es horrible. está en la policía, pero los que operan aquí abajo no pertenecen al destacamento. Y no tiene un alcalde. No, No, porque entonces, es como una cárcel al margen del sistema. ¿y quiénes Pero el van a ¿quién lo poner está Ministerio ahí? apelando Público esa pide decisión? entonces El que... Ministerio Público. Incluso el Ay, no, fiscal de eso- la zona está en contra de la apelación y también el ¿Y quién mismo apeló? diputado. Porque si el Ajá, fiscal está ¿quién? en contra, ¿quién del Ministerio Público está apelando eso? Te puedo mandar la documentación. Por favor, mándenos la resolución porque eso es grave. Porque- Ay, nos dijimos las dos al mismo Sí, tiempo. no, y esa es Es la increíble. sorpresa. Porque Claro. tú estás dignificando y estás combatiendo la microcorrupción. Porque, ¿qué es eso? Es la microcorrupción, es la que afecta al ciudadano. El ciudadano de a pie, el que tiene que dar los 500 pesos, los 1.500 pesos, o dar dinero para que no le pongan la fundita. Y eso es lo que se supone que el defensor tiene que hacer y es lo que hemos tratado de desplegarnos. Por eso incluso las inspecciones, se hizo un protocolo por primera vez y los dos adjuntos están participando en cada una de ellas. Y ese tema de los asesinatos o las muertes en los destacamentos fue, por ejemplo, Ana Martís que lideró todo el proceso con un grupo, con un equipo de abogados que tenemos en la Secretaría. Estamos casi terminando, pero sí me gustaría que usted así brevemente nos dijera como enunciado, además de esos temas, qué ocupa actualmente al Defensor del Pueblo, a la Defensoría del Pueblo. Nosotros la semana pasada creamos dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la primera casa de formación en derechos. ¿Por qué? La gente no conoce sus derechos. Ahí voy. Eso parte de una encuesta que hicimos y lanzamos en diciembre, donde el 57% de los jóvenes de 18 a 24 años del último quintil, que hace los más pobres, no conocen sus derechos, mucho menos sus deberes. Entonces, en una alianza con la universidad, por el volumen de la matrícula, por la calidad, por la ubicación, por una serie de características, ubicamos la primera casa donde, aparte de atención al ciudadano, tendríamos formación, asincrónica y presencial, porque tenemos un aula que nos lo permite, innovación, porque creamos un observatorio que nos permite a través del análisis de la metadata tener 10 variables monitoreadas a nivel nacional, conflictividad, la parte de políticas públicas en salud, educación, para ver los casos que se dan, porque el defensor ha aumentado su cantidad de casos de oficio un 76%. Y un fondo concursable para las universidades, tanto los estudiantes como los profesores, puedan tener en ese fondo la capacidad de hacer sus tesis, pero de manera práctica el defensor la asumiría para poder hacer una coherencia en cuanto a la investigación y el desarrollo. Es una unidad, vamos a decir, del defensor para poder enfrentar esa realidad y al mismo tiempo crear valor agregado a la institución. Pues le agradecemos muchísimo y vamos a dar continuidad al tema de la carcelita. Sí, Sí, nos interesa muchísimo lo que usted ha planteado aquí. la Eso es carcelita de Mano Guayabo. bastante grave. Gracias a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, por estar esta mañana aquí. Es la primera vez después que usted es defensor del pueblo, creo, o la segunda, no, es la segunda vez que usted está aquí. Sí, la primera vez después, porque fue con Uchi que hicimos esa entrevista. Y tendremos otras oportunidades para Dios seguir mediante. conversando. Y gracias por la invitación. Que Dios le Muchísimas bendiga. gracias a Pablo Ulloa. Hacemos esta pausa que es brevísima y regresamos de una vez.